¿Me confirma si ve mi pantalla, por favor? Sí, doctora, sí se logra ver. Ya, excelente. A ver, no sé cuántos están con... Ah, 44 me figuran conectados. Son ciento... ¿Cuánto me dijiste? ¿120? Ya, empezamos, chicos. ¿Les parece? ¿Si empezamos? Sí, doctora, por favor. Ya, excelente. Bueno, en primer lugar, buenas tardes con todos. Soy la doctora Rosana Franco, médico gastroenteróloga del Hospital María Auxiliadora. Me complace hablarles de un tema que es muy interesante, pero también muchas veces muy complejo de manejar, sobre todo cuando no tenemos claro cuál es el origen del cuadro clínico del paciente, ¿no? Es diferente cuando de pronto el paciente viene con un cuadro súbito, ¿no? Una diarrea aguda, porque sabemos que las causas suelen ser un poquito menores, ¿no? Cuando estamos frente a un cuadro de diarrea crónica, es decir, un paciente que tiene más de un mes, como lo voy a hablar en la definición con este tema, ya la etiología puede ser muy diversa, tan amplia que muchas veces nos es muy difícil saber por dónde empezar. Así que la idea ahora es enfocarnos en cuál es el algoritmo y finalmente cómo desarrollar el manejo en estos casos. Bien, el tema es diarrea crónica y en primer lugar, pues tenemos que definir ese paciente con diarrea crónica, que es el típico paciente que viene a consulta, el cual prácticamente ya está acostumbrado a vivir con ello, pero sin embargo no debemos tomarlo como de rutina, así como este médico que ya lo conoce, que ya tiene tiempo de la mano con este paciente y le pregunta que cómo dice va la diarrea crónica como si fuera algo normal, ¿no? Entonces ahí viene el punto en el que como médicos quizás en general no todos van a ser gastroenterólogos de los que salgan de esta promoción, pero al menos saber derivar en qué momento al paciente, al especialista o dentro de las especialidades también, qué rubro de los especialistas en gastroenterología ven un poco más este ámbito, ¿no? Tan amplio. Entonces, no normalizar esto, sino darnos cuenta que esto afecta la calidad de vida del paciente, quizás hasta no permitiendo que el paciente duerma, tenga una calidad de vida adecuada hoy por hoy, ¿no? Y los tópicos van a ser hablar un poco de la definición, los mecanismos de la diarrea, la etiología, el diagnóstico, el tratamiento. Si vamos a la definición, el consenso americano nos habla de diarrea más de 3 deposiciones, más o igual a 3 deposiciones sueltas o líquidas diarias que duran más o más igual a 4 semanas. Ese es el punto de quiebre para nosotros hablar de una diarrea crónica. Y la epidemiología va a ser diferente de acuerdo al país donde nos encontremos. Si estamos frente a un país desarrollado, pues la prevalencia va a ser aproximadamente del 5%, ¿no? Pero en países subdesarrollados muchas veces, o en vías de desarrollo, podría ser diferente, ¿no? No tenemos una data tan clara a nivel de Latinoamérica, pero sí se sabe que es un poco más frecuente en Latinoamérica, pero el origen va a variar de acuerdo al continente en el cual nos estemos ubicando. No olvidar de la mnemotecnia 3x4 y
Eh, Bueno, si tenemos claramente los mecanismos fisiopatológicos, pues recordar que tenemos la diarrea de tipo osmótica, la diarrea de tipo secretora, la diarrea en la cual es alterada la motilidad y la diarrea tipo inflamatoria. ¿Cómo se diferencia una de otra? Recordar que la osmótica es aquella que donde hay una gran cantidad de sustancias, las cuales no van a ser absorbibles osmóticamente activas en la luz del intestino, ¿no? Y esta diarrea va a estar muy claramente relacionada con la ingesta de alimentos, tanto así que va a cesar con el ayuno, ¿ok? Las heces van a ser menos de 1000, así que eso es la diferencia de una de las otras causas frecuentes fisiopatológicamente, que es la secretora. El soluto GAP de fluido fecal, que muchas veces no los pedimos en la consulta diaria, pero es igual, es muy bueno igual que lo sepan, es elevado y el sodio fecal menos de 70 miliequivalentes por litro. ¿Ok? En este caso, como se ve en la imagen izquierda, vemos que no son absorbibles las sustancias activas a la luz intestinal. Puede ser por algún cuadro, está muy asociado, por ejemplo, con el uso de laxantes, ¿no? Con el uso de algunos laxantes como la lactulosa, como otro tipo, el polietilenglicol no entra acá, no solo la lactulosa, que nos genera pues una diarrea de tipo osmótica, ¿no? La secretora va a haber alteraciones sí del transporte de los iones por epitelio intestinal y en esta, por ejemplo, por más que dejemos de comer, la diarrea va a seguir, entonces va a persistir igual con el ayuno. Las heces en este caso son muy abundantes, esa diarrea en la cual viene el paciente sumamente deshidratado porque puede ser más de 1000 mililitros por día y la osmolaridad va a estar normal. Este paciente es muy relacionado con las infecciones, por ejemplo, esas infecciones que se veían antes del Vibrio cólera, del famoso Vibrio cólera, donde el paciente prácticamente en las camas tenía una zona distal donde se asemejaba a una vacinica o un inodoro para que el paciente, pues incluso echado en la cama del hospital, presentara la diarrea sin tanta dificultad porque el paciente no llegaba al inodoro, no llegaba al baño, entonces era una diarrea sumamente abundante, ¿no? En la alteración de la motilidad, tenemos acá en este caso va a estar alterado el tránsito intestinal y eso también va a persistir con el ayuno. Este tránsito intestinal acelerado, por ejemplo, se va a ver en casos de pacientes con hipertiroidismo, algún trastorno motor, como en pacientes con diabetes, mellitus también, donde se empiezan a ver diarreas secundarias, a veces algunos fármacos, ¿no? Entonces, donde va a estar alterada la motilidad, vamos a tener una diarrea de tipo de tránsito intestinal acelerado, por ejemplo, ¿no? Y en inflamatoria, como se ve en el gráfico de la izquierda, va a haber pérdida de la integridad de la mucosa, puede ser por úlceras, por fístulas, en casos, por ejemplo, donde hay algunas infecciones muy fuertes, como la tuberculosis, en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, también como enfermedad de Crohn, ¿no? O sea, va a haber afectación de la mucosa, donde va a haber inflamación, úlceras, y esa también va a persistir a pesar de que hay ayuno. Ahí va a haber moco, sangre, esta es la diferencia de las otras, que en una osmótica no va a haber sangre, no va a haber moco, no va a haber pus, la secretora tampoco, pero en una paciente donde veo que hay sangre, moco, yo tengo que pensar que la integridad de mi mucosa está siendo afectada. Entonces, en países en desarrollo, las infecciones más frecuentes van a ser las bacterianas, las micobacterianas como la tuberculosis, va a estar las parasitarias, en segundo lugar van a estar los trastornos funcionales, mala absorción y ya en último lugar la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero en países que ya están desarrollados, países donde occidentales, vamos a poder tener pues pacientes que sospechemos de síndrome intestinal irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de mala absorción con intolerancia a la lactosa y enfermedad celíaca y infecciones crónicas como en pacientes inmunocomprometidos. En este grupo de pacientes con síndrome de intestino irritable, los síntomas van a ser gastrointestinales, o va a haber dolor abdominal inferior crónico, pueden haber hábitos intestinales alterados. Por ejemplo, en este paciente con síndrome de intestino irritable es muy clásico la alternancia evacuatoria. No van a haber días en los que el paciente va a estar con diarrea, deposiciones líquidas y otros días donde va a haber deposiciones formadas, otros días donde va a haber estreñimiento. Entonces hay episodios que van a generar uno u otro o tercer tipo de presentación y esto va a estar asociado con el eje cerebro-intestino, donde por algún estímulo va a haber una hiperactividad
del intestino y va a generar pues este extremo en el cual va a haber diarrea o simplemente va a haber una inactividad donde va a haber una peristalsis muy lenta y va a haber estreñimiento. Entonces, pero este paciente no va a tener una diarrea secretora, claramente van a ser 3, máximo 4 deposiciones después de cada alimento, por ejemplo, del día, pero si este paciente viene con una diarrea nocturna, de pronto lo despierta en la madrugada, de pronto viene con moco, sangre, definitivamente no va a ser un síndrome intestino irritable, hay que pensar en otras causas. Entonces, hay que también tener en cuenta ese paciente que viene de un post cuadro de infección intestinal por una parasitosis o otro tipo de infección. Y en la recuperación de este cuadro infeccioso, también el paciente va a continuar con una diarrea. Y no es porque la infección siga, sino porque ha generado una alteración tanto en la motilidad, ha generado una alteración en la microbiota, la cual también persiste con este síndrome intestino irritable postinfeccioso que también es frecuente y a tener en cuenta. La diarrea que va a venir, como les digo, de gran volumen, esa secretora, con heces con sangre, con moco en la noche, grasosas, es así, no es síndrome intestino irritable y esa definitivamente tiene que ser sospechada en un paciente con otro tipo de etiología orgánica. Y para nosotros poder diferenciar un poco mejor entre organicidad y no, se crearon los criterios de Roma, donde tenemos que tener en cuenta como base fundamental el dolor abdominal, y eso se le va a dar dos o más de los siguientes cuadros. Uno, que está en relación con la defecación; B, que está relacionado con cambios en la frecuencia de las deposiciones; o C, que está relacionado con cambios en la consistencia de las deposiciones. Entonces, nosotros tenemos los criterios de Roma donde va a haber dolor abdominal, que mínimo tiene que presentarse más de una vez al día en una semana, en los últimos 3 meses, y eso se le va a sumar o diarrea o estreñimiento, o puede haber también varios cuadros de deposiciones por día, ¿no? O puede también cambiar un poco la consistencia a cuadros de heces duras también. Entonces, es importante la periodicidad para poder llegar al diagnóstico de este cuadro de sospecha, síndrome intestinal irritable, que hoy por hoy también es frecuente. Entonces, en este cuadro tenemos que tener claramente la diferencia entre un paciente con un colon irritable versus un cáncer de colon, ¿no? Entonces, no vamos a confundir un síndrome de intestino irritable tipo diarrea con un cáncer de colon, en el cual pues ya es muy diferente la presentación. En el síndrome de intestino irritable va a haber saciedad precoz, hay cambios en la frecuencia, como les dije, van a haber episodios de diarrea y estreñimiento, pero los síntomas de dolor abdominal van a ceder cuando ya el paciente dejó de evacuar. La distensión abdominal y los gases, el famoso bloating, también es parte de esto, ¿no? En el cáncer de colon sí, puede haber dolor abdominal igual, pero los cambios van a ser más frecuentes. También va a haber cambios del hábito defecatorio, puede ir o netamente estreñimiento, depende de la ubicación del cáncer. Hablamos claramente de un cáncer avanzado, ¿no? Donde va a haber pérdida de peso, el sangrado rectal es evidente, ¿no? La anemia microcítica, el signo de la manzana mordida, aunque ya no hacemos colon por enema, para que sepan, pues, lo clásico también en esta patología. Y la lesión neoplásica confirmada por histopatología con sangrado rectal, eliminación de mocos, pujo, tenesmo y fiebre. ¿Bien? Ujú. Entonces, también tener en cuenta que hay medicamentos que pueden estar relacionados a la diarrea crónica. Y es que, por ejemplo, cuando hacemos la anamnesis, tenemos que decirle al paciente desde cuándo tienes deposiciones líquidas. De pronto te dicen, desde hace 2 años, y conjuntamente a ello vino un diagnóstico de una cardiopatía, por ejemplo, ¿no? Entonces, mencionar, pues, hacerle presente al paciente, no habrá tenido una relación con la dioxina que empezaste a tomar, o de pronto con una yeca, o de pronto con un beta bloqueante, o de pronto pues tiene un tema endocrinológico y está con tratamiento con metformina y después de eso empezó, o a nosotros también, un paciente que nos visita en la consulta por una enfermedad seropéptica y le estuvimos dando inhibidor de bomba de protones, aunque no es más frecuente, mejor vamos con los antiácidos como magnesio, perdón, hidróxido de magnesio más de aluminio, que está en relación también a la diarrea, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que los medicamentos pueden ser causa de la diarrea crónica y en ese momento la idea es decirle al paciente que deje de tomarlo o cambiar o ir con su médico tratante para que cambie por otro fármaco y valorar en el tiempo si los síntomas desaparecen. Y la enfermedad inflamatoria intestinal también es otra de las causas de diarrea crónica. Definitivamente no va a ser mi primera ni segunda en frecuencia, pero sí hay que tenerlo en cuenta porque estos pacientes
pueden venir a la consulta y pasar desapercibidos y la idea es más bien detectarlos a tiempo. Y esta enfermedad de Crohn, que es una de las causas o una de las etiologías dentro de esta denominación, pues recordar que Crohn puede afectar todo el tracto gastrointestinal desde la boca hasta la zona perianal, generar diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso, fiebre y bueno, estos pacientes pueden tener afectación del colon, pueden tener afectación del intestino distal o del intestino proximal y superior, hasta el estómago en algunos casos menos frecuentes. Y la colitis ulcerosa, como su nombre lo dice, colitis, afecta el colon, puede dividirse en tres tipos: leve, moderado, severo, dependiendo de la afectación, el grado del compromiso sistémico que pueda afectar al paciente, ¿no? Leve cuando pues puede solamente ser afectado el recto y de pronto a menudo pues con sangrado intermitente que puede estar con moco y diarrea, y moderada pues una colitis izquierda que puede ser frecuente en las heces blandas y sanguinolentas hasta 10 por día, donde puede haber anemia leve, dolor abdominal y fiebre de bajo grado. Y la grave es donde hay una afectación extensa del colon, pueden haber heces sueltas, frecuentes, con calambres severos, fiebre y hemorragia hasta pérdida de peso y estado nutricional deficiente. Recordar que también tenemos que pensar en causas como megacolon tóxico, podemos pensar en perforación y en sangrado, y ellos son menos del 10%, pero es importante tenerlo en cuenta porque en esos casos hasta podrían llegar a una resección del colon, ¿no? Entonces hay que tratarlos a tiempo. Dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal tenemos dos tipos, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Como lo han visto, la afectación va a ser predominantemente de colon en colitis, y en Crohn va a ser, pues, puede ser de colon o de intestino delgado, ¿no? En uno la afectación es continua y en el otro la afectación es segmentaria. Y, ay, perdón, disculpe. Y la afectación en la biopsia, pues en uno va a ser transmural y en el otro solamente la mucosa. La clínica puede ser muy parecida, con diarrea, sangrado, en algunos casos dolor abdominal, pero recordar que las complicaciones en la enfermedad de colitis ulcerativa van a ser megacolon tóxico, perforación y malignización, que es cáncer de colon a partir del octavo año de diagnóstico. Y en el caso de enfermedad de Crohn, pues tenemos la obstrucción y las fístulas. Dentro de las asociaciones en colitis ulcerosa tenemos el pioderma gangrenoso, la escolagitis esclerosante, tiene enfermedad de Crohn, eritema nodoso, aftas, cálculos, oxalato. El manejo acá en tratamiento, recordar que va a depender de la afectación, pero si hay algún tipo de complicación, la colectomía sería la cura para evitar pues el desenlace fatal del paciente. Y en el caso de Crohn, sí puede haber una recidiva postquirúrgica. Tenemos en brote leve a moderado, proctitis, manejos con mesalazina, es un medicamento antiinflamatorio tópico que se puede administrar vía oral y en supositorios, y va a manejar tanto la colitis izquierda, colitis extensa, pero dependiendo de la severidad también, saber si va solo o va de la mano con corticoides, y en etapas pues donde va a estar necesario el biológico, también pensar en esta alternativa que hoy por hoy sí tenemos en nuestro país, pero no a disponibilidad de todos los pacientes en el MINSA, por ejemplo, no tenemos acceso a ello, pero en hospitales como Salud, entre otros, como este también, clínicas privadas sí se tiene. Igual de la misma manera, en la afectación ileocecal del Crohn, sí, acá no va la mesalazina, pero sí tenemos opción de usar corticoides orales como budesonida oral, que no tenemos en el país, pero esteroides sistémicos sí hay, que tampoco es ideal para el manejo de mantenimiento, pero sí para el manejo inicial, ¿no? De inducción, y recordar que acá también se ven beneficiados con los biológicos que se tiene hoy por hoy, ¿no? La colitis microscópica es un tipo de patrón que se va a dar en los pacientes con diarrea secretora, va a tener varios deposiciones por día, hasta 2 litros, sin sangrado, pacientes de mediana edad, que puede afectar también a los niños, y tenemos dos tipos: la colitis linfocítica y la colagenosa sin infiltración linfocítica del epitelio superficial. Y acá pues tenemos un colon normal, pero que en la biopsia sí se observa pues la alteración linfocítica en gran volumen en la muestra, ¿no? El colon va a ser normal, pero va a haber algún hallazgo histopatológico positivo. En el caso de la malabsorción, recordar que vamos a tener una absorción deficiente de los nutrientes, como su nombre lo dice, y esto se va a deber a defectos congénitos del sistema de transporte de la membrana del epitelio del intestino delgado.
y esto se le denomina cuando hay afectación congénita a una malabsorción primaria, ¿no? En el caso de adquiridos, que es un poco más frecuente, como Crohn, enfermedad celíaca, o después de una resección quirúrgica extensa, un bypass intestinal, ahora con la cirugía bariátrica que está también presente, es una segunda forma de presentar esta mala absorción. Y tenemos también en estos pacientes una digestión deteriorada de nutrientes dentro de la luz. Por ejemplo, en el caso de pacientes con insuficiencia pancreática exocrina, va a ser porque hay alguna digestión afectada, ¿no? En las manifestaciones clásicas tenemos heces pálidas, grasosas, voluminosas, malolientes, pérdida de peso a pesar de que ingiere alimentos, y los trastornos que están asociados a esta mala absorción pueden ser intolerancia a la lactosa, pancreatitis crónica, enfermedad celíaca, sobrecrecimiento bacteriano, entre otros, ¿no? Acá tenemos un revestimiento normal con sus vellosidades bonitas del intestino, pero acá un aplaneamiento que se va a dar en pacientes, por ejemplo, con enfermedad celíaca, lo cual va a llevar a diarrea y a distensión abdominal, y en ellos la solución es una dieta libre de gluten, que es donde está la afectación principal para que esto se dé, ¿no? Entonces, recordar que otra de las causas de diarrea crónica va a ser sobrecrecimiento bacteriano, el famoso SIBO, que también hoy está muy presente en la población general, pero que también recordemos que puede estar mal diagnosticado, muy sobreestimado, así que hay que tener mucho cuidado porque hay ciertas enfermedades y situaciones que van a estar relacionadas al SIBO, como estas es del intestino delgado, donde va a haber alteraciones anatómicas en estos pacientes con divertículos en el intestino delgado, pacientes quirúrgicos, posanastomosis, pacientes con Crohn, con estenosis por Crohn, con radiación, con cirugía. Ellos sí podrían tener alteración de la microbiota debido a estas afectaciones de la luz del intestino. En pacientes donde está alterada la motilidad intestinal, diabetes mellitus, esclerodermia, pseudoobstrucción idiopática intestinal, enteritis por radiación, ¿no? También se puede ver afectación por SIBO. En pacientes donde hay una alteración en la comunicación entre tanto el tracto digestivo superior como distal, también se puede dar este tipo por fístulas o por resección del labelo secal, también puede haber SIBO. En pacientes con causas multifactoriales como hipoclorito asociada a medicamentos, inmunodeficiencia, clorpancreatitis crónica, cirrosis, alcoholismo, enfermedad renal crónica, depende del estadio, de edad avanzada o nutrición parenteral en niños también. En todos estos casos está justificado por sospechar el SIBO, pero no en un paciente que viene con dispepsia de origen y que mi primera causa va a ser esto, realmente no. Ahí no estamos hablando con justificación, ¿no? Hay que justificar la presencia de esta entidad, y el inicio puede ser con manejo con rifaximina, que es un antibiótico no soluble que se ve que puede manejar adecuadamente este tema del desbalance que se va a dar en nuestra microbiota, o hacer un diagnóstico por test de hidrógeno y metano, que también se hace hoy por hoy en algunos laboratorios del Perú, y que nos permite identificar si está positivo para hidrógeno o para metano, y de acuerdo a esto poder darle al paciente el manejo adecuado. Otro tipo de diarrea es post-colecistectomía. Del 5 al 12% de los pacientes posoperados van a presentar diarrea post-colecistectomía. Resolverá en el transcurso de semanas a meses, ¿ok? Recordar que cuando tenemos la vesícula, pues va a haber un funcionamiento normal de los ácidos biliares, pero cuando no está la vesícula, el exceso de ácidos biliares que entran en el colon va a hacer que pues esto pase directamente, esta bilis pase directamente al intestino, lo que va a superar la capacidad del mismo de reabsorber a nivel sobre todo el bien terminal, y haciendo que el aumento de los ácidos biliares en el colon pueda conducir a una diarrea. El tratamiento sería carresinas de unión o ácidos biliares tales como colestiramina o colesticol. Ahora entramos a las infecciones crónicas. Si nos damos cuenta, en las diarreas agudas, las causas son las infecciosas, infecciones parasitarias o bacterianas o virales, ¿no? La viral sobre todo en un 80%. Pero en caso de las diarreas crónicas, las infecciones crónicas van a ser aquellas que se dan en un paciente usualmente inmunosuprimido o paciente multimedicado con antibiótico terapia, ¿no? Que es el Clostridium difficile, la Aeromona, la Plasmodium, el Campylobacter, la Giardia, la Ameba, el Cryptosporidium. Pacientes con enfermedad Whipple y ciclospora son entidades que están asociadas a diarrea crónica.
Y acá, a ver, siempre un factor de riesgo. No cualquier paciente va a tener Clostridium difficile, no cualquier paciente va a tener Aeromona, no cualquier paciente va a tener Ciclospora. Tiene que ser un paciente con VIH, un paciente que está viajando constantemente a zonas endémicas, un paciente que ha estado recibiendo antibiótico-terapia por largo tiempo hospitalizado, por ejemplo en UCI, pacientes que si tienen un régimen de vida muy venido a menos, con un sistema de saneamiento pésimo, ¿no? Entonces, hay características que nos van a llevar a pensar que la diarrea es el origen de la diarrea, disculpe, la infección crónica es el origen de la diarrea crónica. Y la giardia, que es una de las más frecuentes, la giardiasis es una de de los microorganismos más frecuentes que genera diarrea crónica. Fue observado por primera vez en el 1681 y es la causa parasitaria de diarrea más frecuente en Estados Unidos. Afecta a 1 en 7 niños menores de 10 años y afecta a 1 en 4 familias que son parte de una... Uy, chicos, perdónenme un segundito. Disculpen, chicos, ¿siguen presente o se fueron? Sí, doctora. Ya. Bien,
Ya. Entonces, como les decía, una de las, bueno, de las causas infecciosas va a ser la yardiasis y como ven afecta a un gran volumen de la población, sobre todo en los niños, pero también puede haber familias enteras afectadas y va a ser principalmente por beber agua contaminada. Casi todos van a presentar, los que se ven afectados con esta agua contaminada, el 96% van a presentar diarrea y lo característico es que también va a haber calambre abdominal y pérdida de peso en más del 50% de los pacientes. Recordar que va a haber una afectación tanto en el cuadro de malabsorción, por eso van a haber veces grasosas y los síntomas van a durar varias semanas, probablemente hasta 3 meses en algunos casos, 2, 3 meses. Bien, el examen diagnóstico va a ser la del antígeno fecal detectado en las heces y el tratamiento va a incluir pues los macrólidos, entre otros, como el tratamiento con electrolitos y fluidos, sobre todo para pacientes menores, ¿no? Que van a requerir en el caso de ellos sí, una hospitalización. La evaluación del paciente con diarrea crónica es muy completa, ¿no? Nosotros en un paciente con diarrea crónica nos vamos a demorar mínimo 30 a 45 minutos de una buena anamnesis, exploración y sobre todo dejar los análisis de laboratorio correspondientes. Y es así que vamos a empezar siempre preguntándole cómo es la consistencia y la frecuencia de las deposiciones, porque para una persona puede ser la diarrea una deposición líquida por día que claramente por la definición no cuadra, entonces hay que ser muy explícitos en que mencione realmente cómo es. Como otros pacientes también pueden subestimar la diarrea, están tan acostumbrados y ellos, no, pero disminuye usualmente a 3 por día, pero otros días hago 7 a 10. Entonces eso a veces lo normalizan aunque ustedes no lo crean, así que es importante preguntar sobre la duración, la forma de presentación, las características de las deposiciones, si ha viajado recientemente, si tiene algún factor de sospecha para VIH, si ha habido pérdida de peso para pensar en algo oncológico, si está asociado a incontinencia fecal, si puede haber ayuno previo a la diarrea o posterior a la diarrea, si con algo de eso exacerba o simplemente aumenta o persiste, si hay familia con enfermedad inflamatoria o enfermedades autoinmunes, si hay volumen de la diarrea, pues si es una diarrea acuosa voluminosa, voy a pensar que es del delgado, pero si es en pequeño volumen va a ser principalmente patología del colon. Si es sanguinolenta puede ser colon principalmente, pero también tenemos patología intestinal con este, intestino delgado con este tipo de presentación. Si hay síntomas sistémicos o no, si hay medicamentos de por medio, si aumenta con alguna dieta rica en sorbitol o en uso de alcohol, el estrés y la depresión asociados o no, si de pronto cuando está muy ansioso viene la diarrea, y ahí pensamos en un síndrome de intestino irritable, o si hay alguna afectación con algún lácteo o algún alimento. Hoy por hoy también se ve la enteritis eosinofílica, que es una afectación secundaria a un alergeno o alguna situación o alguna condición en el alimento que pueda exacerbar esta diarrea. Como les mencioné, va a depender mucho de la pregunta que hagamos nosotros para poder tener una buena relación con lo que estamos sospechando, si es que pues está asociado a malabsorción o de pronto a una infección, si es abrupto, si es gradual, si la historia va asociada a algún familiar con algún defecto autoinmune, si hay alguna dieta especial la cual lo lleve a la diarrea, si hay pérdida de peso asociado, si hay medicamentos asociados, entre otros, como lo mencioné anteriormente. Y recordar que hay patologías que llevan a diarrea crónica con afectación sistémica, como tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal, donde vamos a tener afectación tanto ocular, donde va a haber uveitis o episcleritis, donde va a haber espondilitis anquilosante, artritis no erosiva, no erosiones o no erosivas, claro, de las grandes articulaciones. Podemos tener amiloidosis también, pioderma gangrenoso, eritema nodoso, podemos tener también en algunos casos hipercoagulabilidad, podemos tener también problemas pulmonares, bronquitis, enfermedad pulmonar intersticial, osteopenia, osteoporosis, en el caso de patología hepática biliar, colangitis esclerosante primaria, disminución de la bilis, donde va a haber litiasis también puede haber, donde va a haber pacientes con hemofilia autoinmune, también anemia hemolítica autoinmune, o va a haber anemia también por pérdida de la absorción de B12, vitamina K, vitamina D, también pérdida de sales biliares, pérdida de hierro, ¿no? Todo eso también va a llevar a algún tipo de
afectación intestinal. Por eso hay que preguntar todo. Síntomas de malabsorción, si se palpó o no tiroides, por ejemplo, pacientes con hipertiroidismo o diarrea, entonces tenemos que ver si es que es oftalmos o algún indicio para diagnosticar un hipertiroidismo debut, ¿no? Y en caso de malabsorción, ¿qué debemos pedir? Pues no, proteínas, carbohidratos, vitamina B12, ver cuál de ellos está afectado para poder relacionar un poco nuestro hallazgo laboratorial con nuestra etiología de la malabsorción, ¿no? Entonces, vitamina K, cuando está disminuida, cuando está la vitamina A, ¿qué voy a tener? Cuando el calcio está bajo, voy a tener parestesia, cuando la vitamina D está baja, voy a tener tetania, ¿no? Cuando la vitamina B está baja, queilosis, glositis, cuando hay ácido fólico bajo a tener anemia, puede haber anemia macrocítica, igual es la B12, ¿no? Que va muchas veces de la mano, anemia B12, va a haber anemia macrocítica, va a haber algunos test de Schilling positivos, ¿no? Eso también va de la mano con lo que les digo. Bien, entre las pruebas específicas, pues si uno viene acá a la consulta y te dice, doctor, con una prueba o con una batería de exámenes quiero saber cuál es la causa, pues estamos en un error, porque no hay una prueba específica. Las pruebas van a ir en base a la historia y el examen físico. No hay una prueba global que me diga si tu diarrea es A o B. Hay pruebas que nos pueden llevar hacia un diagnóstico, sobre todo las infecciosas, ¿no? Que me va a decir sí, pero a pesar de que existan exámenes para infección, no siempre la infección sale. Entonces hay que estar muy en contacto con el paciente y con su historia clínica. Por ejemplo, enfermedad celíaca, para sospechar en esto tengo que ver si diabetes tipo 1, antecedente de enfermedad celíaca en la familia y le voy a pedir su antitransglutaminasa IgA, antiendomicio, inmunoglobulina A. En anemia por deficiencia de hierro inexplicada o pérdida de peso por malabsorción, también voy a pedir toda su batería de hierro, algunos marcadores para malabsorción intestinal. Entonces, cada patología va a ir de la mano. Pero mínimo, mínimo, este es lo que ustedes deben pedirle a su paciente. Mínimo, un hemograma, una velocidad de sedimentación, que es una prueba, un marcador inflamatorio, PCR, pruebas de función tiroidea, electrolitos séricos, proteína total, albúmina, sangre oculta en ese famoso Tevenon, y sobre todo una evaluación endoscópica, porque ya al tener una diarrea crónica, tengo que sospechar en que no hay alguna etiología orgánica en la mucosa del colon o de la parte inicial, que es el ilion distal, que va a ir dependiendo del contexto clínico también de nuestro paciente. Y en cuanto a los exámenes que les estaba mencionando, asociados a la malabsorción, podemos ver hierro, ferritina, vitamina B12, calcio, magnesio, colesterol, albúmina, la vitamina D, entre otros. Pruebas específicas de acuerdo al tipo de diarrea. Vamos a preguntar pues si es que le pedimos coprocultivo, parasitológicos casi siempre, si sospecho un sobrecrecimiento bacteriano desde el aliento hidrógeno metano, si sospecho una enfermedad orgánica, colonoscopía, análisis de endocrinos si sospecho también. En el caso de la diarrea osmótica voy a pedir pues algunos exámenes en heces, revisar la dieta, ver si está tomando suplementos laxantes antiácidos y si leucocitos en ese encuentro, pienso que es una diarrea inflamatoria, tengo que pedir infecciosas, ¿no? Y si hay aumento en grasa por esta torrea, puedo pensar en una enfermedad orgánica o alguna insuficiencia pancreática exocrina, donde le voy a pedir test de secretina o elastasa fecal. Finalmente tenemos este algoritmo en el cual, pues, si tengo un paciente con diarrea crónica, mi objetivo va a ser diferenciar entre una diarrea orgánica y funcional. Si tengo criterios de alarma, voy a sospechar en el causa de la diarrea crónica y tengo que, en base a la historia clínica, analítica, estudio de heces y prueba de imagen, sospecho si realmente pues, vale la pena remitirlo a un gastroenterólogo o continuar nosotros con el paciente. Si realmente lo remito a un gastroenterólogo es porque puede ser malabsortiva, inflamatoria o hay acuosas sin sangre con datos que realmente me lleven a organicidad, como pérdida de peso, por ejemplo. Y si no, puedo trabajar como un patrón funcional, dándole algún medicamento para síndrome de intestino irritable, antiespasmódico, asociado a algún fármaco, de acuerdo si tiene diarrea o estreñimiento. Básicamente así. Muy bien, chicos. Y si la diarrea pues es acuosa, tengo que ver si tengo un paciente con una enfermedad inflamatoria y ahí puedo acudir a la caproteína fecal, ¿no? Y eso ya pasa a otro tipo de algoritmo donde ya lo ve el gastroenterólogo. Y si hay criterios de alarma, pues recordar siempre colonoscopía más ileoscopía para toma de biopsia, tener en cuenta la colitis microscópica. Si no hay diagnóstico, descarto otras causas donde ya encuentro enfermedad celíaca, sobrecrecimiento,
por ácidos biliares u otros menos. Hola chicos, disculpen, estaba en el algoritmo y me quedé sin batería. ¿Me permiten, ya sé, me permiten nuevamente la opción, por favor, para presentar? Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí se escucha, doctor. Por favor, permíteme nuevamente compartir mi pantalla. Chicos, ¿me permiten compartir la pantalla, por favor? Hola, hola. Listo, doctora, ya puede compartir pantalla. Ya, gracias. Ya, chicos, ¿me confirman si ven la pantalla, por favor? Sí se ve, Sí se doctora. ve, doctora. A ver, he tenido que entrar de mi celular porque se me quedé sin batería y no tengo cómo conectar mi laptop. Bien, me quedé en el algoritmo de diarrea acuosa, donde yo les comentaba de que si tener los criterios de alarma,
siempre me hubiera una colonoscopía más ileoscopía si es posible, ¿no? Entrar a ilion porque de la patología intestinal delgada, el 90% está en ilion distal y eso lo podemos acceder con el colonoscopio. Y no olvidar la colitis microscópica, que hay patologías donde solo se va a ver el hallazgo histopatológico a pesar de que el colon aparentemente esté normal. En el caso de que no hayan criterios de alarma y es una diarrea grave, debemos descartar otras causas. Y ahí entra la enfermedad celíaca. Disculpen un segundito. Muy bien. La enfermedad celíaca, la malabsorción de ácidos biliares o sobrecrecimiento bacteriano. Preguntarle al paciente si ha sido operado recientemente de la vesícula o no. Y otros menos frecuentes como tumores neuroendocrinos, uso de laxantes, otros fármacos, trastornos de motilidad. Y si no es una diarrea grave, pues siempre pensar en lo funcional como el síndrome de intestino irritable y evaluar cómo va en el tratamiento en unos 3 meses. Y hay que observar al paciente. Si tenemos aún duda diagnóstica, no tenemos un diagnóstico claro, hay que seguirlo y a veces en el tiempo florecen enfermedades autoinmunes que realmente pues pueden ser diagnosticados y empezar un tratamiento de manera oportuna. En el caso de malabsorción, recordar que tenemos a las patologías del intestino, si es una enteropatía, pensar en hacerle una endoscopía más una biopsia, sino en el caso también, hoy por hoy se podría hacer hasta una cápsula endoscópica, pensando en una patología intestino delgado, como enfermedad celíaca tipo 3, que es segmental y tiene afectación yunal, que no siempre se ve en una simple endoscopía. En el caso de sobrecrecimiento bacteriano, hacer la prueba del aliento de hidrógeno, y valorar el diagnóstico. En el caso de pancreatopatía, como sospecha de insuficiencia pancreática exocrina, valorar la fosfatK si es menos de 100, valorar que es una probable insuficiencia pancreática exocrina, e investigar causas primarias o secundarias, y si no, pues completar con algún otro tipo de imagen de páncreas, ¿no? Como una tomografía, una resonancia o una ecoendoscopía si realmente tenemos alguna sospecha grande, ¿no? Bien, ¿preguntas, chicos? ¿Alguna duda? No, doctora, todo claro. Entonces yo les hago una pregunta. Si tienen un paciente con diarrea crónica, con esteatorrea, con dolor abdominal, con pérdida de peso, malabsorción de grasa y vitaminas liposolubles, ¿cuál sería su primera opción? ¿Que es una mebiasis, una yardiasis, una balantidiasis, una uxoriasis o una ascaridiasis? De acuerdo a lo que hemos conversado. La yardiasis, doctora. Ajá. ¿Por qué motivo sería una yardiasis? Doctora, ¿podría inferirlo por el cuadro clínico? Justamente menciona la esteatorrea y también mencionaba el dolor abdominal en todo, pero la mala absorción de grasa, de repente por Trabajo. eso. Sí, en frecuencia sería mi primera opción, ¿no? Pensando en que en nuestro país las causas principales van a ser las infecciosas, pero si nos vamos a otra latitud, podríamos pensar en otro tipo de cuadro, ¿no? Una enfermedad celíaca, por ejemplo, o un cuadro diferente, ¿no? De autoinmunidad, pero en nuestro país claramente una yardiasis en frecuencia. Muy bien. En esa segunda pregunta, ¿qué dato es más característico de enfermedad de Crohn que de colitis ulcerosa? Dolor perianal importante, ANCA positivo, enfermedad continua, sangre macroscópica en las heces y que no haya respuesta a antibióticos. ¿Cuál sería, chicos?
¿No saben, no opinan? A ver, salí. ¿Cuál creen? ¿La enfermedad continua es frecuente en Crohn o en colitis? En En colitis, doctora. Ajá, entonces esa no es. ¿Sangre macroscópica en las heces es más frecuente en uno que en otro? Los dos pueden sangrar, así que no es característico de uno. No respuesta a antibióticos, ¿se da antibióticos? No siempre, salvo que haya infección. ANCA positivo en realidad no es un patrón fundamental. Dolor perianal importante, ¿en cuál hay dolor perianal importante y por qué? El Crohn. ¿Por qué? Y hemos dicho que en Crohn es más frecuente que en colitis. Las fístulas perianales. No se olviden de eso. Mujer de 40 años procedente de Tarapoto que presenta desde hace 4 meses cambio en el ritmo evacuatorio, con episodios frecuentes de dolor cólico moderado, el hipogastrio, que se alivia luego de eliminar heces y gases. ¿Cuál es la primera opción diagnóstica? ¿Cuál es? Cambios en el ritmo evacuatorio, dolor moderado, alivia cuando elimina gases y heces. ¿Y cuánto tiempo? 4 meses. 10 segundos. 9, 8, 7, 6. ¿Están escuchando? Así no me están, no, sí me están Sí, escuchando. doctora, sí se la escucha. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. ¿Quién da el diagnóstico? Láncense. colon irritable. Muy bien. Me quedo tranquila entonces. No hay pérdida de peso acá, no hay un cuadro de dolor intenso, es moderado, ¿no? Para pensar en una obstrucción, ¿no? ¿Ya? Y sobre todo que el dolor alivia cuando elimina gases y las heces, que es muy característico del colon irritable. Muy bien, bueno, esta está la respuesta al final, pero es importante que lo sepan porque es la patología más frecuente. 30 años, 6 meses de hiporexia, baja de peso, deposiciones líquidas, sin moco, sin sangre, pero hay un dolor abdominal, está distendido, ruidos hidroaéreos disminuidos y hay áreas de percusión de matidez, que es líquido, y timpanismo, que es aire. Eso es similar, eso es característico por la pérdida de peso de la clínica, la edad, en una tuberculosis enteroperitoneal. De acuerdo a nuestra realidad peruana, es la principal causa. Listo. Muy bien, chicos. Y esperar que haya sido de utilidad esta clase. Es bastante densa. Yo les recomiendo revisar los algoritmos, verificar si estamos haciendo bien en la práctica diaria, si ustedes ven que los colegas también lo están haciendo bien en otras especialidades, recordar cuándo debe ser derivado este paciente de larga clínica a un gastroenterólogo, quizás cuando pasen por medicina interna y vean en las consultas que se está considerando esta diarrea crónica como algo normal, en realidad no normalizarlo y ver la causa para poder llegar a un buen diagnóstico. Bueno, si no tienen alguna pregunta, eso es todo por hoy día y espero que les vaya bastante bien en lo que queda del ciclo de gastroenterología. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, Muy doctor. bien, Gracias, doctor. cuídense. Hasta luego. Chao, chicos. Gracias.